Durante mucho tiempo, Ingrid March aprendió a sonreír frente a las cámaras incluso cuando por dentro sentía que su mundo se desmoronaba poco a poco. Como muchas figuras públicas, entendió desde muy joven que la fama no solo trae aplausos, contratos y reconocimiento, sino también silencios forzados, secretos guardados y heridas que no siempre se pueden mostrar. A lo largo de los años construyó una imagen sólida como actriz, madre y mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier reto con elegancia. Sin embargo, detrás de esa apariencia serena, existía una historia que muy pocos conocían y que ahora, finalmente, decidió contar. No fue una decisión fácil. Hablar de un matrimonio roto, de decepciones profundas y de traiciones silenciosas implica revivir momentos dolorosos que muchas personas prefieren enterrar en lo más profundo de su memoria. Para Ingrid, significó aceptar que durante años cargó con una verdad que no le pertenecía solo a ella, sino también a su familia, a su hijo y a quienes la han seguido desde sus inicios en la televisión. Guardó silencio no por debilidad, sino por amor, por protección y por la esperanza, quizá ingenua, de que las cosas algún día cambiarían. Desde fuera, su relación parecía estable. Las fotos en redes sociales mostraban sonrisas, viajes, celebraciones familiares y momentos que daban la impresión de una vida plena. Como ocurre con muchas parejas del medio artístico, la imagen pública se convirtió en un escudo. Un muro que ocultaba discusiones, distancias emocionales, ausencias prolongadas y promesas incumplidas. Mientras el público veía felicidad, ella enfrentaba noches de insomnio, preguntas sin respuesta y una sensación creciente de soledad dentro de su propio hogar. Con el paso del tiempo, Ingrid comenzó a darse cuenta de que su matrimonio no se estaba desgastando de un día para otro. No fue una ruptura repentina, ni un problema aislado. Fue un proceso lento, casi imperceptible, en el que el amor se fue transformando en rutina, luego en indiferencia y finalmente en dolor. Años de silencios incómodos, de conversaciones evitadas, de proyectos compartidos que nunca llegaron a cumplirse, fueron debilitando los cimientos de lo que alguna vez creyó sólido. Ella intentó salvarlo. Como muchas mujeres, apostó por el diálogo, por la paciencia, por la comprensión. Se convenció a sí misma de que todas las relaciones pasan por crisis, de que el compromiso implica resistir, perdonar y seguir adelante. Durante mucho tiempo justificó actitudes, minimizó señales y prefirió creer en promesas que no siempre se cumplían. Lo hizo pensando en su hijo, en su familia y en la idea de hogar que tanto valoraba. Pero hay heridas que, cuando no se atienden, se infectan. Hay decepciones que, cuando se repiten, dejan de ser errores y se convierten en patrones. Ingrid empezó a sentir que estaba luchando sola, que el esfuerzo ya no era mutuo, que la balanza emocional estaba completamente desequilibrada. Y aún así, siguió callando. Pues la traición no llegó como un rayo inesperado. Fue más bien la confirmación de algo que en el fondo ya sospechaba. Fue el golpe final a una relación que llevaba tiempo fracturada. Descubrirla no solo significó enfrentar la infidelidad, sino también aceptar que durante años había vivido aferrada a una ilusión. No solo le dolió lo ocurrido, sino todo lo que representaba, la falta de respeto, la pérdida de confianza y la sensación de haber entregado su vida a alguien que no supo valorarla. Y en ese momento, Ingrid entendió que ya no podía seguir fingiendo. Que no era justo para ella, ni para su hijo, ni para su propia salud emocional continuar en una relación basada en apariencias. Sin embargo, decidió manejarlo con discreción. No buscó escándalos, no hizo declaraciones impulsivas, no se victimizó. Públicamente, optó por el camino más difícil, el silencio. Mientras los rumores crecían, ella se refugiaba en su trabajo, en su maternidad y en su proceso personal de sanación. Aprendió a reconstruirse desde adentro, a reconocerse vulnerable, a aceptar que fracasar en un matrimonio no la hacía menos valiosa. A entender que soltar también es un acto de amor propio. Pasaron los meses, pasaron los años, y con ellos llegaron nuevas versiones, especulaciones y juicios. Muchos hablaron sin saber, otros inventaron historias, algunos la señalaron. Pero Ingrid siguió firme, convencida de que su verdad no necesitaba ser defendida en cada entrevista ni en cada publicación. Hasta ahora, porque llega un momento en la vida en el que el silencio deja de ser protección y se convierte en carga. Un momento en el que contar la propia historia no es venganza, sino liberación. Ingrid llegó a ese punto.
Decidió hablar no para atacar, sino para cerrar ciclos. No para generar polémica, sino para sanar. En su confesión, dejó claro que su matrimonio estaba roto desde mucho antes de la separación oficial. Que la traición fue consecuencia de una relación deteriorada, no su causa inicial. Que hubo intentos, terapias emocionales, conversaciones difíciles y esfuerzos reales por salvar lo que quedaba. Pero también reconoció que no todo depende de una sola persona. Y con voz firme, pero con evidente emoción, habló del dolor de sentirse insuficiente, de preguntarse en qué momento dejó de ser prioridad, de cuestionarse si pudo haber hecho más. Confesó que pasó por etapas de culpa, tristeza y miedo al futuro. Que hubo días en los que se sintió perdida. Que lloró en silencio para no preocupar a su hijo. Que dudó de sí misma más de una vez. Pero también habló de su transformación. De cómo aprendió a valorarse. De cómo entendió que merecía respeto, lealtad y amor verdadero. De cómo descubrió una fuerza interna que no sabía que tenía. De cómo convirtió el dolor en aprendizaje. De cómo dejó de verse como víctima para verse como sobreviviente. Hoy, Ingrid March no habla desde el rencor. Habla desde la madurez. Desde la conciencia. Desde la paz que solo se alcanza cuando se acepta el pasado sin negarlo. Su testimonio no busca culpables, sino comprensión. No busca lástima, sino empatía. Y su historia refleja la de muchas mujeres que, detrás de una sonrisa, esconden batallas invisibles. Mujeres que aman profundamente, que perdonan demasiado y que, en algún punto, aprenden que el amor propio también es una forma de valentía. Esta confesión no marca un final triste, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que Ingrid se prioriza. En la que su bienestar emocional es una prioridad. En la que su hijo crece viendo a una madre fuerte, honesta y resiliente. En la que ya no necesita aparentar nada. Porque a veces, romper el silencio no es hablar mal de alguien. Es, simplemente, decir la verdad para poder seguir viviendo en paz. En varias oportunidades, Ingrid March confesó que uno de los dolores más profundos que vivió durante su matrimonio no fue únicamente la traición, sino la indiferencia. Para ella, el silencio, la ausencia emocional y el desinterés cotidiano terminaron siendo más devastadores que cualquier discusión. Porque no hay herida más grande que sentirse invisible al lado de la persona que se supone debe ser tu refugio. Recordaba cómo, poco a poco, dejó de ser escuchada. Sus palabras parecían perder importancia. Sus preocupaciones eran minimizadas. Sus sueños ya no eran compartidos. Muchas veces hablaba y sentía que nadie estaba del otro lado. Que sus emociones no encontraban eco. Que su presencia se volvía casi decorativa dentro de su propia casa. Esa sensación constante de abandono emocional fue apagando su alegría sin que casi nadie lo notara. Ingrid llegó a confesar que hubo etapas en las que se sentía sola incluso estando acompañada. Las cenas en silencio, las miradas ausentes, los teléfonos más importantes que una conversación, las promesas de tiempo que nunca llegaban. Todo eso fue construyendo una tristeza silenciosa que se fue instalando en su vida como una sombra permanente. Su rutina se volvió pesada. Despertar, cumplir compromisos laborales, sonreír ante las cámaras, regresar a casa y volver a sentir el vacío. Era como vivir dos vidas paralelas, una pública, llena de éxito y reconocimiento, y otra privada, marcada por la frustración y la soledad. Muchas noches se preguntaba en qué momento había perdido a la persona con la que decidió compartir su vida. Y en más de una ocasión reconoció que intentó llamar la atención de su esposo de muchas maneras. Buscó conversaciones sinceras, propuso cambios, pidió tiempo de calidad, expresó su tristeza. Pero, según sus propias palabras, muchas veces recibió respuestas frías, evasivas o simplemente silencio. Y cuando una mujer siente que ya no importa, comienza a apagarse por dentro. La tristeza se volvió parte de su día a día. No era una tristeza ruidosa. No había escándalos. No había gritos. Era una tristeza discreta, constante, agotadora. Una tristeza que se disfraza de fortaleza, pero que va debilitando el alma lentamente. Y con el paso del tiempo, Ingrid comprendió que estaba viviendo en una relación que ya no le ofrecía paz. Que el amor, sin atención ni respeto, se convierte en costumbre. Que permanecer en un lugar donde no eres valorada termina dañando tu autoestima. Y fue entonces cuando empezó a contemplar, con miedo pero también con valentía, la posibilidad del divorcio.
Tomar esa decisión no fue fácil. Significó aceptar que el proyecto de vida que había soñado no funcionó. Que no pudo salvarlo sola. Que había llegado al límite de su resistencia emocional. Durante mucho tiempo luchó contra la culpa, pensando en su hijo, en su familia, en la opinión pública. Pero entendió que quedarse por obligación no era amor, sino sacrificio innecesario. En varias entrevistas, Ingrid dejó claro que el divorcio no fue un fracaso, sino una solución. Una forma de proteger su salud mental. Una oportunidad para recuperar su dignidad emocional. Un acto de amor propio. Afirmó que separarse fue una de las decisiones más dolorosas, pero también una de las más liberadoras de su vida. Y después de la separación, empezó un proceso profundo de reconstrucción personal. Tuvo que aprender a estar sola sin sentirse vacía. A confiar nuevamente en sí misma. A redefinir su identidad más allá de una relación. A sanar heridas que llevaba años ignorando. No fue inmediato. Hubo recaídas emocionales. Hubo días difíciles. Hubo nostalgia. Pero también hubo crecimiento. Lo que más sorprendió a muchos fue que, a pesar de la intensidad de su historia personal, su tragedia no sacudió al mundo del espectáculo como suele ocurrir con otros casos. No hubo grandes titulares constantes. No hubo escándalos interminables. No hubo enfrentamientos públicos. Ingrid eligió la discreción. Mientras otros convierten sus rupturas en espectáculos mediáticos, ella decidió vivir su proceso en silencio. Siguió trabajando. Cumplió con sus proyectos. Mantuvo una imagen profesional impecable. No utilizó su dolor como estrategia publicitaria. Prefirió sanar lejos del ruido. Eso hizo que, para muchos, su historia pasara casi desapercibida. En una industria donde los dramas suelen ser explotados, su sufrimiento quedó relegado a segundo plano. Pero eso no lo hizo menos real. No lo hizo menos profundo. No lo hizo menos importante. Hoy, al mirar atrás, Ingrid reconoce que atravesó una de las etapas más oscuras de su vida. Una etapa marcada por la indiferencia, la soledad y la decepción. Pero, también sabe que de ahí nació una versión más fuerte de sí misma. Una mujer que aprendió a no conformarse con migajas emocionales. Una mujer que entendió que merecía algo mejor. Su testimonio no busca generar lástima. Busca visibilizar una realidad que muchas personas viven en silencio. Relaciones donde no hay violencia física, pero sí abandono emocional. Donde no hay gritos, pero sí desprecio. Donde no hay golpes, pero sí indiferencia. Y ese tipo de dolor, aunque no haga ruido, también deja cicatrices. Esperemos que te haya gustado el vídeo, déjanos tu comentario, vale mucho.